Los libros subversivos editados por Boris Spivakov. Censurados por la dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. Libros que perturbaron la mente de la sociedad occidental y cristiana argentina. Primera parte. El señor editor Boris Spivakov. Boris Spivakov, el editor, era un personaje, digamos, una personalidad fuerte, que generaba amores y rechazos, digamos. Hay algunas anécdotas que cuentan de gente que, por ejemplo, en la editorial Abril, que es donde él empezó, él era matemático, venía del lado de la facultad en Ciencias Exactas, en la Universidad de Buenos Aires, digamos, era de la camada una camada fuerte de profesionales que hay, ¿no?, en torno a los años 50 y que después con el gobierno de Frondizi son un poco los que hacen lo que se llamó después la época dorada de la Universidad de Buenos Aires. Esa era básicamente la camada de él, solo que él agarró por una tangente que fue UDEVA, digamos, ¿no? Pero estaba formado y daba clases incluso en un primer momento en la parte de matemáticas en la UBA. Sus experiencias editoriales subvirtieron las reglas de lo que entonces estaba dado en el mercado del libro. Se abrió el abanico temático e ideológico del material en circulación y se modificaron los sistemas de producción y de distribución de textos. Mira, hasta el momento que se funda UDEVA no había muchas editoriales universitarias. De hecho, creo que en Latinoamérica por lo menos no había. Lo que habían eran departamentos de edición de las universidades. Por ejemplo, la Universidad de Córdoba, que era una universidad muy antigua, tenía su departamento de ediciones, pero formalmente, con el formato de una editorial comercial, del gran alcance, de tiradas masivas y de la convocatoria que tuvo UDEVA no había, o sea, fue pionera en eso, ¿no? Y eso es mérito fundamentalmente de Spivakov, por lo menos en el arranque. El Martín Fierro de José Hernández, ilustrado por Carlos Castañino, editado por UDEVA, llegó a vender 250.000 ejemplares. Subversivo. Spivakov representó en el ámbito cultural los ideales del progresismo laico. Se definía como una persona de izquierda, aunque no militaba en ningún partido. Una de las cosas importantes, o sea, yo creo que hizo varias innovaciones importantes. Una fundamental fue el precio de los libros. Él decía que el libro no podía estar más caro que un kilo de pan. Y es una premisa como muy interesante, muy subversiva, digo incluso ahora, subversiva en el mejor de los sentidos de la palabra, porque está equiparando a la alimentación básica con la alimentación del alma, ¿no? Que a una persona le es tan necesario el pan como un libro. Y eso condiciona un montón todo el proyecto que vos hagas. Desde que quizás las ediciones no son perfectas e impolutas porque las quiere hacer baratas, entonces eso, bueno, la letra chiquita, que ahora se deshojan, una cantidad de cuestiones que quizás ahora el mercado no aceptaría,
pero que tenían, no es que no tenían, bueno, por supuesto la tecnología era otra, pero no era un problema tecnológico, era también una decisión política de que el precio era ese precio y había que adaptarse a ese precio, ¿no? Entonces, incluso los formatos de los libros, viste que a veces se hacían con recortes del pliego, entonces había libros chiquitos porque uno era más grande y entonces el más chiquito y así maximizaban el papel. Eso creo que fue básico y determinante. Y después que la concepción era, viste, que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Entonces él creía que la gente tenía ciertos pruritos en entrar a las librerías, sentía que ya para entrar a una librería había que saber y no se animaba a preguntar, entonces invirtieron la fórmula y salieron con los libros a ferias en los pueblos o en las ciudades, participaron en las primeras ferias del libro que hubo acá en Buenos Aires y después en otras, iban a los hospitales, por ejemplo, porque había mucha gente que tiene que hacer tiempo en el hospital, entonces era un modo de acompañarlos y acercarles, y después, bueno, los que fueron los famosos kioscos de Eudeva, que era venderlos en la calle, que es también otra concepción del libro, es también bajar al libro de un pedestal en el que estaba sumido y en el que las librerías un poco contribuyen para que esté en la calle, ¿no? Y a los precios que los tenía, o la idea, bueno, de que se formaban colecciones, entonces eso también permite la venta en el kiosco, porque vas como completando la colección y luego con el centro editor los fascículos. Cuando Juan Domingo Perón asumió la presidencia, Spivakov ya se había recibido de licenciado en matemática. El peronismo había partido en dos a la Argentina. Spivakov se alineó en la Unión Democrática, bloque compuesto por sectores ideológicamente discrepantes que solo los unía la común aversión a Perón. Y Spivakov pertenecía a una generación que fue antiperonista, así por definición, o más que por definición, porque cuando llegó, digamos, el peronismo había dado un golpe fuerte a la universidad, ¿no? Sacado a muchos de los docentes que ellos consideraban buenos docentes y cambiando el modelo de la universidad y poniendo otra gente. Entonces, ellos, la generación que después, digamos, es la del 58, la de Ricieri y Frondizi, entra incluso todavía en dictadura, pero con la posibilidad ya abierta de manejar la universidad y hacer lo que querían. Entonces, por esa y por otras razones, era una generación antiperonista y Spivakov también. Spivakov venía más bien, bueno, era de familia rusa, venía de una formación socialista y comunista, digamos, con muchas lecturas, de las lecturas soviéticas, digamos que era parte de la discusión interna que había a veces en el centro editor, porque gente más joven quería publicar otras cosas, ¿no? Él en ese sentido venía como bastante de la ortodoxia rusa, pero sin embargo no fue de los más acérrimos antiperonistas, porque entendió, bueno, porque entendió dónde estaba el pueblo, digamos, ¿no? Y rescató algunas otras cosas y un poco tenía esa frase, creo que la dijo Jauretche, de que nos condenan por lo que hicimos, no por lo que no hicimos, ¿no? Como que él empezó a rescatar algunas de las cosas que el peronismo tenía. Entonces no fue fue un antiperonista, digamos, pero me parece que rescató algunas de las cosas. Él pese a todo, para mí hay algo interesante que también hizo pasado sus años más aguerridos de juventud, que es repensar algunas de las cosas. Digo, era una persona que, si bien no tenía ningún vínculo con el judaísmo, venía de una familia judía, comunista de Rusia, de padres inmigrantes, y me parece que hizo muchos replanteos, sin quitarla la tosudez que tenía, digamos. Me parece que hizo algunos replanteos, sobre todo más en los últimos años, ¿no? De algunas de esas cosas tan intransigentes. La política educativa durante la gestión peronista tuvo avances, como el crecimiento de la matrícula escolar, la apertura de nuevas instituciones y propuestas innovadoras como la Universidad Obrera. Durante la gestión peronista, el Centro de Estudiantes de Exactas fue de los primeros en ser censurados. Boris había participado junto a sus amigos de Aráoz en ese centro.
El 23 de septiembre de 1955 asumió como presidente de facto de la nación el general Eduardo Lonardo. Ese mismo día, la UBA fue tomada por militantes estudiantiles que elevaron al gobierno una terna de 3 candidatos para la conducción: José Babini, Vicente Fatón y José Luis Romero. En 1958, Riccieri Frondizi, por recomendación de Orfilia Reynal, designa a Boris Spivakov director de UDEVA. Riccieri Frondizi fue el encargado de ubicar alguna persona que pudiera hacerse cargo de la editorial y entrevistó a mucha gente, entre esas a Spivakov. Él iba a la casa, miraba las bibliotecas, hablaba, y él dijo, es un loco, pero es lo que necesitamos, ¿no? Lo que necesita la editorial. Y también la imagen de un Quijote, ¿no? Porque también fue eso, fue alguien que la peleó. O sea, realmente él revolucionó el mercado editorial. El modo en que planteó primero UDEVA y después el Centro Editor y algún antecedente en Abril, fue una quijotada, digamos, ¿no? En el sentido de Quijote, de ir contra los molinos de viento, porque realmente era una estructura difícil de mover, acostumbrada a un montón de cosas que él puso en cuestión, ¿no? Los títulos de UDEVA costaban menos que un paquete de cigarrillos y eran los más económicos de la plaza. El 28 de junio de 1966, el dictador Juan Carlos Onganía encabeza un nuevo golpe de Estado que derroca a Arturo Illia. Segunda parte. El Centro Editor de América Latina. Cuando Onganía toma el poder, en 1966, uno de los blancos directos fue la universidad, ¿no? En particular, entre otras, la facultad donde estaban ellos de Ciencias Exactas. En la Noche de los Bastones Largos, una de las facultades más golpeadas, literalmente golpeadas con bastones, fue la de Exactas, ¿no? Rolando García salió golpeado, y ahí eso fue como el comienzo del desarme de ese proyecto, que tuvo que ver en la parte de las aulas con un desbande organizado por los propios profesores de grupos de investigación que se han ido a distintos países. Eso ellos lo organizaron, o sea, fueron yéndose en grupo, en los mismos grupos que trabajaban acá, dentro de lo posible, a otros lados a hacer investigación. En el caso de UDEVA, lo que decide Boris Spivakov es renunciar en repudio a lo que había pasado, y prácticamente todo el equipo de él renuncia con él. Entonces lo que ellos hicieron, hubo ahí una transición, no se fueron inmediatamente porque las autoridades militares les pidieron como hacer una transición para pasar papeles y algunas cosas de unos meses, y en esos meses, en las oficinas intervenidas de UDEVA, nace el Centro Editor, que saca sus primeros libros a fines del 66. En diciembre del 66 están fechados. De modo que para mí el Centro Editor es una continuación de UDEVA, con la diferencia que uno era un proyecto estatal bancado con mucho apoyo de la universidad, porque por más descabelladas que sonaran algunas de las cosas que él pedía, lo bancaban. Un proyecto estatal que pasa a ser un proyecto privado, pero es un proyecto privado con las mismas características que un proyecto estatal. Eso es lo que es absolutamente asombroso, ¿no? El Centro Editor de América Latina nace a espaldas de los militares en las oficinas ya intervenidas de UDEVA. El primer problema que tiene el Centro Editor fluctuaba entre los problemas económicos y los problemas con la policía. Entre esos dos parámetros se movía, y tenía momentos de mucho éxito
y momentos, o sea, colecciones o libros que iban bárbaro y momentos de caída. Que eso tenía que ver con la concepción de Spivakov de creer que había libros que había que sacarlos porque la gente debía leerlos. Entonces, si eran un éxito, bárbaro, y si no, no importa. Una colección exitosa sostenía a otra que no. Pero bueno, en eso los vaivenes eran fuertes, ¿no? Yo creo que no era una mala administración económica, pese a que tuvo un montón de problemas, que es cierto que no pagaba derechos de autor muchas veces, que no pagó jubilaciones, hay mucha gente que quedó muy resentida y en parte con razón. Lo único que lo salva es que no era que él se iba con esa plata, digo, no era el modelo empresario de los 90. Él invertía eso de nuevo, bueno, a veces le iba bien en ese reinvertir y otras veces no, pero era todo en función de sacar más libros, ese era su objetivo, y en ese sentido fue exitosa. Para mí fueron 2 proyectos exitosos, no exitosos a los ojos de la lógica de los 90, donde tienen que ser rentables, pero en función de una política cultural de expansión de la lectura. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional Tercera de la parte, Junta Militar. la dictadura cívico-militar. Entre 1976 y 1983. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. La dictadura impuso en relación a los libros un régimen de censura a los libros y a sus autores que por ahí, a diferencia del cine, no fue blanqueado, digamos. O sea, existía. Tenía oficinas, tenía abogados, tenía documentación, tenía gente que firmaba, porque una vez que un libro era detectado por distintos caminos como peligroso, diga, ya sea porque un funcionario lo creía así, porque alguien hacía la denuncia de que en tal librería había tal libro, porque le acercaban a alguien, porque las ligas de madres de familia consideraban que eso era peligroso. O sea, había múltiples formas de que un libro llegara a ser estudiado. Ese libro se estudiaba y pasaba por una cantidad de oficinas que hacían informes, algunos, por ejemplo, la CIDE de inteligencia, otros informes más complejos en los que se supone que había, por ejemplo, universitarios trabajando por el grado de complejidad de los análisis de esos libros. Y después pasaba un abogado y había un circuito burocrático que hacía que ese libro terminara con una prohibición, diferentes tipos de prohibición. La Operación Claridad. Se trataba de un plan a través del cual se pretendía identificar a los opositores al régimen en el ámbito cultural y de lograr la propugnada articulación entre libertad individual y colectiva a través del orden. Hay materiales, sobre todo la escuela, que era como un gran lugar de explicitación, que aparecían directamente, que se los daban a las escuelas con órdenes y había listado de libros prohibidos y había listado de libros permitidos y estaban las listas grises en el medio que permitían la autocensura y que cada uno fuera agregando algún nombre que se le ocurriera. Había una parte que era explícita, tenés razón, y después había este otro mecanismo, porque este otro mecanismo además implicaba, depende, digamos, si el libro estaba afuera, ¿no? Entraba el Ministerio Oculto, el Ministerio de Exterior, participaba la CIDE, la Secretaría de Publicaciones, o sea, era un gran andamiaje. Si los libros eran religiosos, porque además abarcó todo tipo de libros en idioma extranjero, libros religiosos, libros infantiles, o sea, tenían el panorama claro. Quizás uno de los que más asocia son, por ejemplo, los materiales políticos en los que podía entrar el centro editor, pero no fueron solo eso, o sea, prohibieron libros infantiles. Y en ese panorama, un poco el caso del centro editor es una excepción, en el sentido que no ocurría lo que ocurrió con el centro editor, que es que interviniera un juez. Eso no era tan común. Lo que pasó con el centro editor es que una cosa que iba a ser una inspección municipal de rutina, cuando el inspector va a uno de los depósitos, empieza a encontrar material que él consideraba que debía estar prohibido, material peligroso. Entonces hace la denuncia. Se hace una requisa no solo de ese galpón donde el centro editor tenía libros, sino de todos los que tenía, y se decomisa una cantidad importante de libros.
esos libros se analizan y lo que pasa es que algunos son considerados peligrosos. Ellos tenían una fórmula F1 a F3 según el grado de peligrosidad de los libros y tenían un basamento, digamos, ¿viste? Eran libros, tenían como una especie de orden de que atentaran a la familia o con ideologías foráneas o que atacaran a la sociedad capitalista o a la civilización occidental y cristiana. O sea, había una especie de premisas en las que se basaban, algunas más vagas que otras, en las que basaban en la peligrosidad, supuesta peligrosidad de los libros, que son las que en general figuran en los decretos, porque lo otro que es cierto también es que los decretos se publicaban en el boletín oficial, o sea que tampoco es que no se sabía nada, porque los decretos de prohibición de los libros, quizás no se conocía el mecanismo, pero el decreto de prohibición de los libros se publicaba en el boletín oficial, era una información oficial y estaba en todos lados. También las órdenes del correo, porque una vez que un libro era prohibido, el correo no lo podía distribuir, por ejemplo. Y entonces con el centro editor lo que sucedió es que, bueno, se llevan una cantidad de material. En esa primera requisa se llevan también a los empleados de los depósitos. Como esto era provincia de Buenos Aires, están en la comisaría primera de Avellaneda detenidos e interviene un juez de La Plata. Entonces comienzan, bueno, la burocracia de un juicio. Cuando Spivakov se entera que los empleados habían sido detenidos, se presenta voluntariamente al juzgado antes de ser llamado para defender a los empleados. Que eso yo creo que es un gesto de una valentía enorme y al que lo acompañó el hijo con mucho miedo porque, bueno, era entregarse al enemigo, ¿no? Y Spivakov decía que no, pero en algún momento el hijo era médico, entonces le preguntó, bueno, si me torturan, ¿qué tengo que decir? ¿Qué me puede pasar? Y se llevó algo de ropa, o sea, tenía en la cabeza la idea de que por ahí se le complicaba. De todas maneras, él fue a declarar y lo dejaron salir. Y en ese momento dejan libres a los empleados, él dice que él era el único responsable de la editorial, entonces que los empleados no tenían nada que ver, los dejan libres a los empleados y quedan los libros cautivos, digamos, ¿no? Se hace este análisis en el que se separa la bibliografía por su grado de peligrosidad, hay una cantidad que no consideran peligrosa y esa la devuelven, y otra que queda demorada por peligrosa. Cuando Spivakov va a declarar, por consejo de su abogado, él lo que dice es que ese en realidad era material que iba a ir a rezago, que era material viejo y que ellos lo tenían, pero que no era material para que circule porque ya estaba fuera de momento, no tenía ningún sentido. Una cosa que obviamente le debe haber dolido en el alma porque era mentira, pero era la coartada que encontraron a ver si sobre todo podían salvar a los empleados. Entonces, bueno, después hay análisis de la CIDE, hay antecedentes de la CIDE de que la editorial ya estaba tildada de comunista desde los 60, digamos, desde la época de Onganía, reiteradas veces. Y lo que se determina, lo que el juez dice es, bueno, si este material iba a rezago, que vaya a rezago. Que vaya a rezago quiere decir que se hace pulpa de papel. Entonces intiman a Spivakov a que haga eso. Como obviamente Spivakov no lo pensaba hacer, sino que fue un artilugio del momento, no lo hace. Y entonces el juez lo reitera varias veces y en un momento dice, si no lo hacen ustedes, lo hacemos nosotros. Y entonces ordena la quema, que es bueno, la quema emblemática de la dictadura, de aparentemente 1,5 millones de ejemplares en 2 camiones que llegan a un baldío de Sarandí y que con testigos del centro editor se queman. En 1978, inspectores municipales clausuran un local de compra-venta de papel, donde se encuentran con gran cantidad de libros. Los empleados fueron detenidos y entre los libros secuestrados se encontraban Historia del Movimiento Obrero, Revista Historia Popular, Enciclopedia Grandes Fenómenos de Nuestro Tiempo, Poder Soviético, Amalia, de José Mármol, Las Reformas Económicas de la Europa Socialista de Nietzsche,
Matadero y La cautiva de Esteban Echeverría. Los hombres de la historia. Sociedad e ideología de Marx. Existencialismo, marxismo y empirismo lógico. El imperialismo, defensa y crítica. En 1980, por orden del juez federal de La Plata, Héctor Gustavo de la Serna, la policía bonaerense quemó en un baldío de Sarandí 1,5 millones de ejemplares del Centro Editor de América Latina. Ardieron durante 3 días. Realizado por Inti Landriel, Juan Moya, Lucas Martínez, Santiago Acuña, Leandro Achille. Materia Industria Editorial. Profesor Matías Maggio.